La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas y de vez en cuando a través también de opiniones de este modesto servidor. Como todos sabemos, hoy en día en el Perú estamos atravesando los momentos más difíciles de nuestra historia, la historia del pasado, pero lo he afirmado varias veces y me da pena tener que reiterar lo dicho. Las cosas van a empeorar y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Está en las redes sociales, está en mi página en modestomontoya.com, que lo que estamos viviendo ahora es, digamos así, una parte casi suave de lo que viene después. ¿A qué se debe esa afirmación que pareciera ser un poco apocalíptica? ¿A qué se debe eso? Se debe simplemente a que la raíz de los problemas de la delincuencia es la falta de ciencia, la falta de tecnología. Porque sin ciencia y tecnología, estamos limitados solamente a la exportación de minerales y unos cuantos productos naturales. Y eso no basta para generar empleo en el Perú. Millones de jóvenes no tienen trabajo y esto significa una inclinación, una probabilidad elevada de que estos jóvenes se pongan pues en en el camino indeseable de la delincuencia para sobrevivir. No es ninguna justificación, para nada. Simplemente es una explicación. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se lucha contra esto? No se lucha pues con bravulocadas, con pongan esto y lo otro, no. Se lucha con inteligencia. Y la inteligencia es lo que aparentemente más falta en nuestro país. Estamos en un momento en que la ciencia y la tecnología no está considerada en los planes de ningún gobierno, con excepción, por supuesto, del presidente Pedro Castillo, que tenía el plan de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología que se ocupe precisamente de aplicar estos conocimientos científicos y tecnológicos en todos los campos, incluyendo contra la delincuencia. Pero todos sabemos también que el presidente Pedro Castillo no quería someterse a la política que quería imponer el Congreso de la República, especialmente los partidos perdedores. No aceptaba someterse como lo hizo, por ejemplo, Ollantumala y otros. Entonces surge una señora que se ofrece, según toda evidencia, todos indicios, a, a dar servicios a este grupo de Fuerza Popular, que es el que dirige ahora el gobierno, con la condición de promulgar todas las leyes que vengan, que vinieran del Congreso sin observación y, por supuesto, a cambio de ello, sostenerla hasta que, hasta en todos los caprichos, todas las cosas de vanidad, de viajes, todos lo sabemos, ¿no? Permitirle una protección para que hiciera lo que se le ocurriera.
y a cambio de ello promulgar y apoyar todas las políticas que quiere la llamada derecha. Represión, mano dura, fusil fácil contra las manifestaciones populares que estaban cada vez más descontentas. Y paralelamente a ello, dar leyes en el Congreso que las conocemos también. Son todos los comentaristas que hablan de leyes pro crimen que facilitan la vida de los criminales, en todas las formas, la extinción de dominio, que el producto de los delitos no sean confiscados, los allanamientos de los delincuentes, que no puede ser así nomás, tiene que tener su abogado, si no está, no hay allanamiento, es decir, no hay forma de luchar contra el crimen. Y la inteligencia artificial y todo lo que conocemos hoy en día eh, permiten resolver el tema en el corto plazo, es decir, evitar que esto crezca. Pero por supuesto no resuelven el tema. La solución es aplicar la ciencia y la tecnología para resolver el problema del empleo, para tener más empleo para los jóvenes, y eso no se ha hecho. Entonces yo quisiera, antes que nada, entre tantos videos que he podido grabar, les voy a mostrar uno de ellos para que les muestre que mi posición no es una posición de ahora. Eh, Dentro de poco vamos a entrevistar, hago un paréntesis, al físico Omar Ortiz, que nos va a comentar sobre el Perú cuántico. Tenemos una universidad cuántica a propósito del Premio Nobel de Física que acaba de ganar, que es un físico francés y dos americanos. Pero con el permiso de Omar voy a terminar mi opinión antes de pasar a la ciencia dura. Decía entonces, les voy a compartir un video de una entrevista que di hace 4 años más o menos, ¿ah? O sea que ahí va. Pueda afirmar cualquier cosa. Lo único que digo que es execrable, es atroz, y cualquier personaje que quiera utilizar políticamente este hecho realmente no debe hacerlo. Debemos mantenernos todos unidos contra estos actos, cualquiera que sea su origen. Hay que utilizar, como decía también luego en mi Twitter, la ciencia usted sabe que ahora hay pues el Big Data, la inteligencia artificial y una serie de mecanismos que pueden ser usados para luchar no solamente con este tipo de actos horribles, sino contra la delincuencia en general. Hay que combatir la conciencia. Todos los países que tienen ciencia están utilizando los medios sofisticados que maneja la gente de ciencia de la computación para seguirlos, para rastrearlos. Nuestro país necesita usar la inteligencia, como se ha hecho en tiempos pasados. Me acuerdo que Tim Vidal, que inició y combatió y derrotó a Imalwen con inteligencia, y desafortunadamente en algún momento se desactivó esa unidad de inteligencia. Precisamente con eso vamos a regresar, con la ciencia al servicio de esta búsqueda contra el terrorismo y también contra la pandemia y también contra todas las lacras que tenemos en nuestro país. Por favor, espérenos para seguir conversando después de esta pausa comercial. Nosotros estamos comunicados con el científico Modesto Montoya. Él es representante, por supuesto, vocero también. Bueno, ese era un recordatorio de lo que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Decía que el gobierno me invitaron a participar, y nuestro primer paso era crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología para precisamente ocuparse de todos los aspectos de los problemas del país que pueden resolverse con ciencia y tecnología. Y la delincuencia, obviamente, puede ser enfrentada en el corto plazo con ciencia y tecnología, y en el largo plazo creando puestos de trabajo basados en el conocimiento que permita a la juventud que estudie o trabaje en estos campos. No es ningún invento de la pólvora. Ustedes conocen muy bien uno de los países más seguros, si no el más seguro,
es China, donde todo está controlado a través de la computación, la inteligencia artificial. Un delincuente que haga cualquier delito contra la seguridad ciudadana, en cuestión de horas son detenidos, son identificados sin ningún problema, pero eso requiere mucha plata y muchos científicos de la computación y por supuesto en nuestro país no es el caso porque los miles de millones de dólares se usan para comprar aviones sofisticados que no sé contra quién queremos defendernos, pero en este momento el enemigo principal son los delincuentes que son producto, como dije, de la falta de empleo en gran parte, no todos, por supuesto. Bueno, dicho esto, vamos a conversar sobre un tema de ciencias duras. Siempre digo que mi pasión es la ciencia y la tecnología, pero los problemas del Perú me sacan de ese laboratorio ideal que uno tiene en la mente. Estamos con Omar Ortiz. Estimado Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Modesto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá para conversar, ¿no? sobre el Nobel de Física y sobre física en general. Sí, bueno, Bueno, para, un para mí comentario te quería hacer, no pude evitar escuchar lo que mencionabas y quisiera secundar lo que dices, ¿no? Justamente el trabajo de inteligencia es algo que es sustancial para atacar estos problemas de criminalidad que atacan al país, ¿no? Y en efecto, como dices, esto no es inventar la pólvora, eso es algo que ya se hace y se ha hecho antes, las capacidades están ahí, ¿no? Entonces ahí solo quería mencionar eso, dado el contexto que estamos viviendo hoy en día. muchas gracias, Omar. Bueno, amigos, para que ustedes pongan un poquito, nos pongan en el marco histórico. Para mí realmente es un gran placer haber conocido a Omar Ortiz, por supuesto, joven científico que curiosamente participó en nuestro semillero científico. Formábamos niños de 7, 8, 9 años acá en Miraflores, venían de todo lado, había hijos de embajadores, de congresistas, de ministros, pero también de conos, los conos populares. Se formaron una generación de científicos que ahora están dispersos por todo el mundo, están en Francia, en Alemania, Estados Unidos, Japón, y algunos han regresado. Uno de ellos es Omar Ortiz, que es responsable precisamente del laboratorio digamos así, el laboratorio de cuántica de la Católica, donde trabajó por mucho tiempo Francisco de Sela, gran colega mío. Con él trabajé como profesor en los años 74 en la Católica antes de partir a Francia. Y justamente cuando fui a Francia, el año 75, hice mi tesis de doctorado entre el 76 y 81 y quedé impresionado que en esa época había jóvenes científicos franceses que eran conocidos porque eran brillantes, pues obviamente, al lado de un físico modesto como yo, francamente, ni qué decir. Entonces, uno de ellos era Alan Aspect. Alan Aspect, que se hablaba, nos hacía soñar con lo que se llama el entrelazamiento cuántico, nos hacía así que todos los puntos del universo están unidos, tienen comunicación instantánea, ni siquiera se habla de la velocidad de la luz, que viene la señal, tarda años y miles de años en llegar, no, es una comunicación instantánea siempre. Esto ya parece filosófico. Pensábamos que era un sueño, pero lo que demostró Alan Aspect, pues lo demostró, claro, a nivel de laboratorio, y en el año 2020 le fue ganador del Premio Nobel de Física por ese descubrimiento. Así La es. tesis que sustentó fue el 81, 82 más o menos por ahí, después de mí, en todo caso. Pero yo no tengo premio Nobel, él sustentó después de mí. Y luego otro joven, Michel de Bonet, que también trabajaba en esta misma universidad donde yo estaba estudiando, la Universidad de París 11, ahora se llama París-Saclay, y también como este modesto servidor, se fue a trabajar a la Comisión de Energía Atómica de Francia, Saclay, y ahí pues igual era una pequeña estrella, ¿no?
Desafortunadamente para Francia, no tanto porque después regresó, se fue a Estados Unidos, ya está entre Francia y Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un tema que quiero mucho, pues la mecánica cuántica, a mí me gustaba ese curso bastante estudiante, con científicos que han hecho estudios en la universidad donde también lo hice, y con un muchacho joven a quien le enseñé algo de física elemental para incentivarlo en la ciencia y ahora es un excelente científico peruano que trabaja en la Católica y hay que felicitarlo porque no se nos ha ido. De vez en cuando se va un rato, pero Muchas regresa. gracias. ¿Eh? Siempre lo mismo, Cuéntame, sí. ¿qué países has conocido, Omar? Oh, bueno, en Europa estuve un buen tiempo, estuve haciendo el doctorado en Francia por 4 años. También he tenido colaboraciones con grupos de investigación de la Universidad de Valencia en España, en la Universidad de Viena en Austria. Ahí estuve trabajando en remoto durante la pandemia, justamente en temas de computación cuántica. Y bueno, últimamente lo último que visité fue Dinamarca, donde hay una empresa, Sparrow Quantum, que se dedica justamente a a la producción de una pieza de tecnología que es clave para el desarrollo en cuántica, que son fuentes de fotones individuales, donde de hecho hay un peruano también, egresado del grupo de óptica cuántica de de la Católica, Juan Carlos Loredo, quien trabaja ahí también y está en el desarrollo de vanguardia en esos aspectos. ¿En qué universidad en Francia estuviste? Yo ingresé en 2017 a la Universidad París-Sud, pero salí cuando ya La, era París-Saclay. la misma universidad, porque es La donde... misma universidad. Somos alma mater París-Saclay. O sea que estamos en familia. Así es, así es. Pero ya no estaba Alan Aspect, ya no estaba Michel Deboré. Alan Speck tuve el gusto de conocerlo en el Claro. Instituto de Orsay. Él sigue ahí en el Instituto de Orsay. Ahora trabaja en otros temas, más cercano a física de estado sólido, ¿no? Pero sí tuve el gusto de acudir a una charla suya justamente que habló sobre el entrelazamiento y sobre las violaciones a las desigualdades de Bell que él midió por primera vez. Esto, yo vi su presentación en 2019, si mal no recuerdo, y le dieron el Nobel en 2022. Fue muy interesante tener esa perspectiva, ¿no? Casi 40 años después que yo lo conocí, imagínate qué tal diferencia, qué tal. Tú eres casi de la generación Z. Ah, millennial soy todavía. De 87 yo soy. de Nací en el modo que, 87. amigos, escuchen ustedes ese gran placer que puede sentir un viejo físico acá que ha estudiado en la misma universidad que el joven Omar Flores, donde han salido dos premios Nobel en el tema de la mecánica cuántica, y Omar hace la mecánica cuántica. Nos vamos a conversar ya de qué cosa es la mecánica cuántica, porque aquí cada loco que sale de nuestros sitios peruanos me visitan a la uni, me dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo he inventado la medicina cuántica. O si no, me Ah, dicen, doctor, he encontrado cómo pensar cuánticamente. Eh, yo no sé cómo. sí. Yo le tomo a la broma, ¿no? Y le digo, mira, tú sabes que acá todo es cuántico. Hasta la política es cuántica. ¿Cómo es eso, doctor? Porque aparentemente la política depende de cuánto hay. Bueno, sí, en verdad igual diría que también es cuántica, más allá de eso, ¿no? Al fin y al cabo, la teoría clásica, lo que aprendemos en los primeros años de universidad y con buena suerte en los colegios, está englobada dentro de lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Es un caso particular. Este, sí, en la Católica tenemos el laboratorio de óptica cuántica, justamente, donde hacemos experimentos trabajando con fotones individuales, que son las partículas que usamos para estudiar distintos fenómenos, justamente como entrelazamiento, superposición, y bueno, ahora estamos explorando el tema de computación cuántica, ¿no? Entonces, ha sido bastante grato este año haber encontrado que el Nobel de Física ha sido otorgado justamente a un tema directamente vinculado al desarrollo de tecnologías cuánticas, en particular de computación cuántica, ¿no? Pero entonces, ¿cómo defines tú la cuántica? Digamos, ¿qué cosa es eso? Ah, sí, ¿qué es la cuántica? Bueno, la cuántica es una Bueno, teoría de la física. yo lo sé como profesor, pero quisiera que lo expliques tú para que la gente entienda, ¿sí? La gente que no necesariamente ha seguido cursos de física. Sí, sí, sí. Bueno, puedo dar una breve explicación.
creo que es importante tener un poco también el contexto histórico. A finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo, sí, a finales del siglo XIX, 1900, por ahí, un poco antes de 1900, ya estaba desarrollada la teoría del electromagnetismo, ya estaba más o menos desarrollada también la mecánica clásica, y había más o menos la impresión de que estábamos comprendiendo todo a cabalidad y que estaba cerca, por así decirlo, la meta, ¿no? Una teoría del todo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es que los experimentos nos empiezan a mostrar resultados inesperados. Uno particular que llaman la catástrofe ultravioleta, ¿no? Que se esperaba medir cómo era la radiación de un cuerpo, y las predicciones teóricas de la época, según la teoría clásica, demostraban que a bajas longitudes de onda había una emisión muy alta, muy intensa. Mostraban algo que en los experimentos no se evidenciaba, ¿no? Y eso es un punto central en la física, porque la física es al fin y al cabo la dictadura del experimento. En la física el experimento manda. Y bueno, lo que se encontró es que las teorías estaban justamente en desacuerdo con los experimentos. Y ahí es donde surge esta nueva teoría, ¿no? La teoría de la mecánica cuántica, donde bueno, el cuántico, el término hace alusión justamente a de que al hecho que solucionó esta catástrofe ultravioleta, que es el hecho de que la energía aparece cuantizada. No puede tener cualquier valor de energía las partículas, sino que aparece cuantizada. Eso en ciertos casos particulares, de hecho, porque sí hay ciertas soluciones que sí tienen energías continuas, ¿no? Pero para los problemas que se estaban atacando ahí se evidenció de que lo que cuadraba con los experimentos era que las energías podían tener solamente ciertos valores, ¿no? Y esto fue extraño. Y por mucho tiempo esta teoría que explicaba de la mejor forma hasta la época cómo funcionaba un átomo, cómo funcionaba el mundo de lo pequeño, muchas veces dicen, este, esta teoría fue por bastante tiempo tema de discusión casi filosófico. O sea, se hacían cálculos, había predicciones, ¿no? Pero no se veía un impacto directo de estas teorías en la sociedad, ¿no? Bueno, con eso cierro un Ya, poco hubo un gran encontrón entre Albert Einstein y el Niels Bohr ahí, tremendo, ¿no? hay un gran debate ahí, ¿no? Donde Bohr bueno, en esa época, cuando estaban haciendo los 20, los años 20, cuando estaban haciendo la cuántica, Bohr planteó un modelo para el átomo que cuadró con los experimentos. Y de la noche a la mañana, bueno, no de la noche a la mañana, ya tenía su renombre, ¿no? Pero básicamente se volvió una estrella de la física con estas nuevas teorías, ¿no? Y tenía una interpretación bastante directa de lo que era la cuántica. Decía, hay cosas extrañas, hay cosas que cuando uno las estudia llama la atención, que contrasta con todo lo que hemos estudiado de mecánica clásica. Pero para Bohr, él tenía la impresión de que esto era, hasta acá vamos allá, esta es la descripción, la mejor descripción que tenemos. No hay más que eso, ¿no? Y Albert Einstein, con su famosa frase, ¿no? Dios no juega a tirar los dados, engloba su opinión de que tiene que haber algo más. De repente, no estaba en desacuerdo con la teoría de Bohr, decía, esto describe correctamente la realidad, que efectivamente la física es una dictadura del experimento, entonces no se puede negar eso, ¿no? Por más que sea Einstein, no le podía negar que cuadraba su teoría. Pero él decía, hay algo más allá, hay algo que podemos entender, algo más profundo que va a explicar y va a mostrar que la cuántica es una consecuencia de eso. Bueno, Que hasta ahora se de sigue investigando eso. la variable escondida. Las variables ocultas, justamente, ¿no? Que es un tema de discusión y que se debatió bastante y que en los 70, si mal no recuerdo, y aparece otro tema, justamente el de desigualdades de Bell, que permite evidenciar justamente que no hay variables escondidas. Aunque eso también hoy en día hay un tema en discusión también al respecto. Pero sí, bueno, ese es Justamente, el... justamente Alan Aspect fue que probó este principio, esta desigualdad de Bell, que Sí, sí, justamente. Alain Aspect fue el primero que lo hace con partículas separadas lo suficientemente como para que sea imposible que haya información que viaje de una a otra. Entonces, en cuántica hay algo bien extraño, que es cuando tú... explícanos, explícanos un poco qué cosa es esa inseparabilidad de partículas, el entrelazamiento cuántico, qué significa? Sí, ¿Cómo se es de cierta manifiesta? forma son correlaciones.
Son correlaciones entre dos partículas, por ejemplo, dos fotones, que es con lo que trabajamos en el laboratorio. Pueden ser otras partículas, dos electrones o dos sistemas macroscópicos incluso podrían estar entrelazados, que es algo que se busca investigar. Es un tema de investigación. De hecho, eso le llaman estados tipo gato de Schrödinger. Este, y bueno, sí hay hay algo extraño cuando uno estudia física y llega a cuántica. Yo estudié, por ejemplo, física porque me gustaba mucho la astronomía. Dije, yo quiero ser astrofísico, quiero investigar eso. Y después llevé un curso de relatividad general y dije, wow, acá hay algo extraño, acá hay algo interesante que quiero averiguar. Y después llevé un curso de cuántica y dije, no, no entiendo esto. O sea, puedo hacer los cálculos, pero hay algo extraño. Y ahí es donde empezamos a hacer experimentos también, gracias al apoyo del profesor Francisco de Sela, del grupo de óptica cuántica, y al profesor Guillermo Baldwin, del grupo de óptica aplicada. Empezamos a hacer experimentos justamente en cuántica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En el mundo clásico, en lo que aprendemos física en el colegio, en los primeros años de universidad, una partícula está bien definida, ¿no? Tú te imaginas una pelotita y que se va moviendo de un lado a otro. Y así es como nos podíamos imaginar las partículas como los electrones. A veces también lo dibujan así como una pelotita. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tratamos de describir los experimentos con esa asunción de que es una pelotita, no funcionan las teorías. Funcionan cuando se asume de que en vez de que sea una pelotita, algo puntual o algo pequeño, esta partícula es descrito por algo que llamamos función de onda. ¿Qué es una función de onda? Eso es algo que podríamos discutir muchísimo y que de hecho es un tema también de debate. En verdad yo siempre digo, función de onda es un nombre que le ponemos para quedarnos un poco tranquilo con nosotros mismos como físicos, porque no hay una interpretación clara de qué es la función de onda. Pero si nos podemos imaginar algo, yo sí hago la alusión a imaginarse una cuerda bien larga que está vibrando. Porque las funciones de onda también tienen frecuencias, tienen vibraciones. Y cuando uno hace cálculos de dónde va a estar esta partícula, cuando es clásico, uno dice, la partícula está acá, se está moviendo en esta dirección, en esta dirección. Pero cuando uno hace el cálculo en cuántica, uno tiene que hacer una operación, que es una integral. Pero para hacer esa integral, uno tiene que coger información de esta función de onda desde menos infinito hasta más infinito, en todo el espacio. Y ahí es donde está el meollo justamente de esta conectividad o esta conectividad a distancia que se O sea habla. que digamos que esa partícula no es que exista aquí, sino en todas partes, más o menos. Y es un poco contraintuitivo, ¿no? En verdad, y eso también lleva a quizás a veces muchos abusos de el término de cuántica, ¿no? Porque te da esta idea, ¿no? Como que todos estamos conectados, que sí, es bonito de decirlo, pero cuando decimos eso en el contexto de cuántica hay una interpretación bien clara, ¿no? Es que la función de onda se extiende en todo el universo, ¿no? Y hacemos esa integral, hay un cálculo de por medio, ¿no? Pero claro, justamente como es algo que se puede decir e interpretar sin profundizar en eso, es decir, todo está conectado, se presta a veces a algunos abusos, ¿no? Y con el hecho de que la mecánica cuántica se ha puesto de moda, diría yo, se ha vuelto bastante popular en la sociedad en general, ¿no? Se está hablando más de lo que se hablaba, yo recuerdo hace 20 años, hace 30 años, hace 20 años recuerdo que se hablaba mucho de supercuerdas y la teoría del todo ya estaba ahí, ¿no? Hoy hablamos más de computación cuántica, por ejemplo, y es un tema que atrae a muchos, porque hoy en día hay una carrera como hubiera en los años 60, es una carrera por llegar a la Luna, en la carrera espacial. Hoy en día hay una carrera por el control y el dominio de las tecnologías cuánticas. La carrera de la computadora cuántica, Esa es una de las grandes carreras, de las que se grandes dice que, propuestas. que se dice que los problemas que hoy se resuelven 100 años se puede hacer en unos cuantos segundos. Una cosa Exacto, hay problemas que cuando uno calcula en un computador clásico cuánto tiempo demoraría, te sale el resultado de que es más que el tiempo que tiene el universo. Entonces, claramente eso no podemos hacer ese cómputo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que se encuentra que se puede aprovechar la cuántica, la superposición y el entrelazamiento
para llevar a cabo cómputos, llevar a cabo cálculos de una forma que, aprovechando esta superposición, se puedan plantear problemas de que antes te demoraba el tiempo de vida del universo, ahora te demora un tiempo razonable, ¿no? De hecho, las publicaciones una primera publicación de Google que justamente hablaba de que se había logrado la supremacía cuántica. La supremacía cuántica es cuando se muestra de que un computador cuántico ha atacado un problema que no podía atacar un computador clásico, ¿no? Esa primera publicación hacía referencia de que el cálculo que habían resuelto demoraría en un ecosistema clásico unos miles de años. Él está en el orden de miles de años, ¿no? Y ellos le habían tomado menos de segundos. Y bueno, eso es un cambio significativo y nos permite atacar muchos problemas que al fin y al cabo pueden tener impacto en la sociedad, que es quizás lo más importante, porque bueno, nosotros hacemos física y creo que el físico, la física se motiva por investigar por curiosidad, ¿no? Por querer comprender. Pero comprendiendo todas estas cosas es que se da pie a las tecnologías que nos rodean hoy en día, ¿no? Toda la tecnología que nos rodea hoy en día ha sido por el logro que hemos tenido de poder controlar partículas como los electrones o los fotones, la luz y la electricidad, ¿no? Me decía un ingeniero, un físico que conversaba con un ingeniero electrónico y le pregunté al ingeniero electrónico, ¿qué te parece este colega físico? Me dijo, bueno, un físico es en realidad un ingeniero electrónico cuántico. Y el ingeniero electrónico no sabe muchas de esas cosas, pero ahora se necesita, pues, ¿no? Cada vez se necesita más, es cierto. Y hay una demanda, de hecho, de los mismos estudiantes a todo nivel por aprender esos temas, ¿no? Porque ahí sí te haría una observación, ¿no? Que mencionaste sobre cómo las capacidades de programación, las capacidades que tenemos acá en el país. En el Perú se producen muy buenos programadores, muy buenos científicos de la computación, al menos de lo que yo he podido en mi impresión subjetiva, pero relativamente informada comparado con otros lados, otros países. Sí he visto que en el Perú hay un enorme capital humano que tiene grandes habilidades para programar y para atacar problemas, ¿no? A pesar de todos los problemas que tenemos como sociedad y todos los problemas que tenemos en país, los peruanos y las peruanas, o sea, hay un motor detrás que nos empuja a hacer desarrollos que podemos hacer muchas cosas con tan poco a veces que llama la atención, ¿no? Entonces, ahí sí creo de que ese interés justamente de las generaciones más jóvenes, y sí la generación Z, este, ha calado el hecho de que estas teorías cuánticas prometan o tengan la perspectiva de ser lo que llaman un game changer en inglés, ¿no? Un cambio del juego, un salto que no hay vuelta atrás, ¿no? Un desarrollo tecnológico que cambie la sociedad. Ahora, también uno de los primeros avances bastante significativos es el uso de este entrelazamiento cuántico en la seguridad de las comunicaciones. ¿Podrías explicar cómo es eso? Así es. ¿Qué es lo que pasa? Siempre, bueno, desde que existe la humanidad, siempre hemos tratado, bueno, nos hemos comunicado y han habido secretos que queremos compartir. Bueno, siempre se ha trabajado y los gobiernos, en particular la parte de defensa, siempre está interesada en tener formas de comunicarse seguras, ¿no? Siempre recuerdo a Turing, ¿no? Y resolviendo el problema de la máquina esta Enigma, si mal no recuerdo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, para justamente poder acceder a las comunicaciones entre los alemanes, bueno, entre los alemanes y sus aliados. Bueno, s- eso se pudo lograr porque esos sistemas eran clásicos. Bueno, de hecho, Turing se inventó la computadora para resolver ese problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con cuántica ocurre un pequeño detalle. Cuando tú realizas una medición de cierto sistema, por ejemplo, un fotón, que quieres medir la luz, quieres hacer cierta medición, tú afectas ese estado, lo destruyes de cierta forma. Eso te permite, mediante ciertos protocolos un poco elaborados, te permite establecer un canal de comunicación donde tú puedas darte cuenta si es que ha habido una persona en el medio tratando de quitar información.
Y eso es lo sustancial para criptografía cuántica. Porque muchas veces dicen que criptografía cuántica te permite comunicación inhackeable, es decir, que no se pueda hackear. Y yo ahí tengo un comentario, es una sutileza, ¿no? Y digo que te permite compartir información de forma virtualmente inhackeable. Porque no es que no lo puedan hackear, alguien puede venir, pelar un cable y sacarte los fotones de ahí. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Tú te puedes dar cuenta que alguien lo ha hecho. Entonces hay protocolos que te permiten darte cuenta si es que alguien ha atacado tus comunicaciones. Y usando la mecánica cuántica se pueden establecer protocolos de comunicación completamente seguros, ¿no? Y eso es algo de bastante interés para, bueno, tanto para sistemas financieros, para defensa de los países, ¿no? Y por eso también probablemente es que están invirtiendo bastante las potencias mundiales, como son, bueno, Estados Unidos del lado del sector privado, ¿no? Con empresas como Google, bueno, China como país en sí mismo está invirtiendo bastante en esos temas, ¿no? Y en Europa también hay iniciativas del mismo tipo, ¿no? Entonces, poco a poco en el mundo se está propagando esto. Y esa es quizás la aplicación más directa que se ha tenido de la cuántica, la que ya está, ya hay empresas que se dedican a establecer líneas de comunicación segura, ¿no? No son muchas en el mundo, pero ya se puede hacer. Eso Ahora, es... el premio Nobel de este año, de Michel de Bourget y sus colegas, hablan pues del tunelamiento, el efecto túnel que le conocemos en física. Eh, Exacto. ¿En qué consiste en este caso en el descubrimiento? ¿Qué cosa han Sí, descubierto? hablemos primero del efecto túnel. ¿Qué es el efecto túnel? El efecto túnel te habla, para entenderlo en un lenguaje cotidiano, ¿no? Si yo tengo una barrera al frente, como una pared, por ejemplo, si yo voy de frente, me impacto contra la pared, me voy a chocar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno estudia esto desde el punto de vista de la cuántica, recuerde que mencioné esto de la función de onda, ¿no? La partícula, lo que me define a mí, no está solamente acá localizado, sino que se extiende. De hecho, principalmente podríamos decir que está acá, pero hay ciertas colas que van más allá. Y cuando tienes una barrera de potencial, se dice, estas colas como que se filtran a través de la barrera. Y eso hace que haya una pequeña probabilidad de que la partícula atraviese esta barrera, ¿no? Esto es contraintuitivo porque en el caso clásico eso no pasa. El equivalente sería de que yo me empiece a estampar contra la pared. No voy a pasar la pared, clásicamente no voy a pasarla. Pero si haces eso a nivel cuántico, se evidencia de que sí pasa la pared, por así decirlo, ¿no? Pero eso se hace con partículas como electrones. Entonces, el premio Nobel que ha habido de este año es justamente por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en los circuitos. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, ya había habido un premio Nobel en el 73, justamente, 1973, de Josephson, justamente, donde demuestra experimentalmente que puede haber un efecto túnel, no de un electrón, porque un electrón ya se comporta cuánticamente, porque está solito, ¿no? Pero el de 73 es, bueno, al menos la contribución de Josephson es porque veía que había el efecto túnel en pares de electrones, un pares de Cooper que le llaman, a veces están dos electrones como pegados entre sí, se demostró. Pero eso todavía es microscópico, todavía son dos electrones nada más. ¿Qué es lo que pasa? En 1985, los ganadores del premio Nobel de hoy sacan una publicación experimental donde demuestran que efectivamente ya no es uno o dos electrones que se espera que se comporte cuánticamente, sino encuentran que en ciertas condiciones, bajas temperaturas en particular, el efecto túnel se da a nivel macroscópico. Ahora, por nivel macroscópico, a veces nos imaginamos, no sé, un libro o algo, un bus o algo más grande, ¿no? Pero acá estamos hablando de millones de electrones, que todavía es algo de tamaño más pequeño que un chip, ¿no? Pero ya es algo distinto y es algo que ha sido sustancial para el desarrollo de lo que es hoy en día la computación cuántica. Porque la computación cuántica aprovecha estas propiedades de la cuántica, disculpa, justamente para llevar a cabo cómputos. Pero esto sería teórico si no fuera por esta clase de descubrimientos que permitieron justamente construir esos sistemas de información cuántica, almacenar información cuántica en chips.
Y estos chips son los que, bueno, no exactamente esa tecnología, pero basado en esa super tecnología, que son los llamados qubits superconductores, son los que hoy en día usan empresas como Google, empresas como D-Wave. Hay muchas empresas y es quizás la plataforma que más desarrollo viene teniendo en el área de computación cuántica. Con la primera empresa de este rubro, de hecho, se fundó en 1999, se llama D-Wave, en Canadá. ¿No? Entonces, un poco este premio Nobel es curioso porque no ha sido directamente a computación cuántica, pero ha sido a quienes desarrollaron la tecnología que, que permitió crear la computadora cuántica, ¿no? Las computadoras cuánticas que hoy en día vemos y cada vez se están desarrollando más y más, ¿no? Ustedes tienen varios egresados de la Católica que están en ese mundo, ¿no? Tenemos a Enrique Solano, que tiene una empresa incluso en Sí. Alemania, y, Tipo quantum, sí. y después tienen ustedes ¿cómo no, estoy olvidando el nombre, que trabaja o trabajó en la Universidad de Colgate también. Enrique Kiko Galvez, Enrique Galvez. Enrique Gálvez, exactamente. Sí, a él también le estamos bastante agradecidos porque nos apoyó, nos orientó cuando estábamos montando el laboratorio de óptica cuántica acá en el Perú, ¿no? Por allá en 2010, 2011, por ahí. O sea que la Católica es la universidad cuántica en el Perú. Pues, somos la primera universidad en tener un laboratorio de óptica cuántica, porque sí es cierto que mecánica cuántica se ha estudiado teóricamente bastante, ¿no? El grupo de óptica cuántica ya existía desde antes que tengamos un laboratorio, ¿no? El profesor Francisco de Sela, de hecho, es muy ingenioso para proponer experimentos relevantes, justamente publicables, y un grupo de estudiantes, en esa época me incluía yo, justamente pudimos abordar los problemas que nos planteó experimentalmente, ¿no? Y eso es lo que dio pie a que se forme el laboratorio de óptica cuántica. Y dicho sea de paso, tengo que mencionar, tenemos un egresado del doctorado en física de óptica cuántica, bueno, o doctorado en física, ¿no? Pero es del grupo de óptica cuántica, el doctor Johnny Yugra, de hecho, quien es profesor en la Universidad del Altiplano, en Puno. Así que ahí justamente acaban de inaugurar el segundo laboratorio de óptica cuántica del país. Claro. Puno ciertamente es clave y realmente existe mucha voluntad y mucho coraje de la gente por sacar adelante esta clase de iniciativa. Bueno, en general, ¿no? Creo que queda claro. Y bueno, ahí el doctor Johnny Yugra ha sido sustancial para ese desarrollo, ¿no? Y con el cual tenemos una estrecha colaboración. De hecho, ahora en noviembre está viniendo acá en la universidad para dar unas charlas. Ahora, ¿cómo se llama, dices, el líder en Puno? El doctor Johnny Yugra. Johnny Yura. Muy bien. Ahora, en lo que respecta a la computación, en la Católica también ustedes están bastante avanzados. Ahí está César Beltrán, que también viene de Puno. Parece que los puneños se están poniendo las pilas, ¿eh? Los puneños tienen bastante potencial y de hecho la- es el trabajo, en particular el doctor Johnny Yugra, con quien he trabajado mano a mano mucho tiempo, ¿no? Es un gran experimentalista, ¿no? Un gran físico y mira, así nomás no cualquiera es capaz de empujar un proyecto como fundar un laboratorio de óptica cuántica y empezarlo de cero, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos, aquí tiene una pregunta de uno de los seguidores, Juan Ledesma, dice, eh, estimado doctor Ortiz, ¿qué opina acerca de lo que decía el gran Richard Feynman? Si crees que entiendes la mecánica cuántica, entonces no la entiendes. Es curioso, porque justamente estuve hace poco en una charla donde mencionaban justamente lo contrario, decían, no, la mecánica cuántica se entiende. Es cierto que se entiende el cálculo, se entiende cuál es la consecuencia de resultado, cuál es la consecuencia de este cálculo, ¿no? ¿Qué probabilidades te da el experimento? Pero lo que no se entiende, lo que es extraño, lo que llama la atención es la interpretación de qué es lo que está detrás, ¿no? Y por eso aparecen justamente las famosas, hay muchas interpretaciones, ¿no? Tienes una interpretación de que es
No hay nada más que descubrir, esto es todo, la función de onda y no hay nada más, hasta aquí vamos a llegar. Y tienes otras interpretaciones ya más peculiares, diría yo, ¿no? Como la interpretación de los múltiples universos. Este, yo ahí sí haría un hincapié en asegurar de que esas interpretaciones técnicamente no son física todavía, es metafísica, porque la física requiere justamente experimentos para poder evidenciarlo, ¿no? Si tus interpretaciones no proponen que hayan distintos resultados del experimento, no estamos haciendo física, estamos haciendo filosofía o metafísica, que es interesante también y que en algunos casos eso llega a transitar a física, ¿no? Pero ahorita creo que hay bastantes temas con esas interpretaciones que puede prestarse al abuso. Eh, Puntualmente, para responder a la pregunta, ¿no? Bueno, creo que estoy de acuerdo con Feynman. Yo empecé a estudiar, empecé a hacer los experimentos porque quería encontrar lo extraño. Me interesaba mucho hacer mediciones de desigualdades de Bell, mediciones de sistemas entrelazados, y encontrar dónde está lo extraño. Y se encuentra, en algún momento te das cuenta, acá hay algo contraintuitivo, acá hay algo que no sé cómo interpretar, y bueno, ahí estamos. Entonces, no hay una interpretación clara de qué es lo que está detrás de la mecánica cuántica, si es que hay algo detrás, ¿no? Claro, lo que pasa es que los físicos no son muy ambiciosos, pues porque ellos basta con que su fórmula dé números que son reproducidos por el experimento y ya están felices. Pero Claro. ir a saber por qué hay esa fórmula, ¿no? Hay este famoso premio Nobel Stephen Weinberg, que ganó el premio Nobel con Abdul Salam sobre esta interacción del electromagnetismo con la radioactividad débil. Dice que se fue de postdoc, me parece, a Copenhague, justamente, Mm, Copenhague. justo. Entonces él quería comprender pues, las cosas, ¿no? Y entonces la escuela de Copenhague le dijo, mira, tú calcula y calla. Esa es la interpretación de Copenhague. Tal cual. Entonces, meterse a comprender por qué son esas fórmulas tal como son, es como preguntarse por qué existimos. Nos iremos ya bastante tiempo. Un poco sí por ahí. Igual creo que sí vale la pena hacer ese ejercicio, pero apuntando a hacer una medición, apuntando a decir, ya, si esta es mi interpretación, ¿cómo se debería comportar la realidad distinto? ¿Cómo podría evidenciar de que esta es correcta mi interpretación? El problema, creo yo, de que hay mucha discusión de que no, tengo esta interpretación o esta otra interpretación o esta otra, pero ninguna de estas está generando predicciones. Entonces, en verdad, yo cuando enseño cuántica o cuando estoy con los estudiantes, no discutimos las interpretaciones, discutimos los experimentos, discutimos los cálculos, ¿no? Y si queremos hacer una interpretación, lo que buscamos es justamente que tenga un resultado experimental, una predicción que podamos corroborar, ¿no? Porque esa es la diferencia entre la física y la filosofía, por ejemplo, ¿no? En la física, tú siempre estás atado al resultado de un experimento. Siempre es la dictadura del experimento. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque de repente hay algunas carreras donde si el profesor se equivoca, por ejemplo, no es como que te tendrías que argumentar, debatir, estar ahí. Pero en física el estudiante puede venir con su cálculo y te muestra, mira, estás mal. Sí, sí. Y ya está, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor sustancial y eso es lo que termina formando también a los físicos de calidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que los físicos a veces tienen tentación de meterse de filósofo, ¿no? Entonces, Sí, un poco. filósofos, caray, uno los escucha y dice, mamma mía, todo es posible en filosofía. Por ejemplo, la existencia de Dios, ¿qué tiene que ver la ciencia con nada? Pero una vez le preguntaron a Albert Einstein, dijeron si él creía en Dios, no, era ateo o no. Dijo, no, yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza es un filósofo, pues, que decía que Dios es todo, todo lo que es el universo es Dios, formamos parte de Dios. Y cada filósofo interpreta cosas a su manera, con palabras que llaman la atención, pero no hay ninguna fórmula, ningún valor. Entonces, de modo que los físicos a veces tienen tentación.
y cuando no comprenden las fórmulas, por lo menos no comprenden muy bien, dicen, dejo la física y conozco un colega, ¿no? Que se fue a la Mm. Universidad de Oxford a estudiar filosofía de la ciencia. Se Ah, acabó. interesante. Muy bien, este, el tema, vamos a ver si la pregunta que hay aquí, otra más aquí. Dice, Feynman, dice, Surfa Web, dice, Feynman explicaba conceptos y teorías según testigos, será testigos, para el 90% de la humanidad. Ah, bueno, Feynman era pues era un gran pedagogo, ¿no? Bien, explicaba las cosas de manera que efectivamente mucha gente lo podía comprender, ¿no? Sí, en verdad Feynman tenía una forma particular de abordar la enseñanza, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos libros de texto y más o menos que los vamos siguiendo, nos orientamos, ¿no? Feynman también tenía esos libros de texto, pero él lo que hacía es planteaba él mismo desde cero cómo explicar esto, ¿no? Y llegaba a formas bastante originales de plantear los problemas. De hecho, sus libros, los Feynman Lectures, son piezas maravillosas de leer, ¿no? Para comprender justamente no solamente el cálculo, el número, la matemática, sino la física que está detrás, la interpretación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber leído cuando estaba estudiando estado sólido, o sea, los sólidos se arreglan de una forma como una matriz, ¿no? Como un arreglo periódico así de átomos tras átomos, unos cubitos que se van concatenando. Esto que le llaman lattice en inglés. Y, y Feynman te explicaba por qué se forman esos lattices. Y simplemente decía una cosa como, bueno, porque es la solución energéticamente más económica. Y esa forma de explicártelo mientras estaba en el detalle, ¿no? Justamente los cálculos, eso es física, ¿no? Porque muchas veces creo que hay la interpretación de que la física es matemática y no es tan así, ¿no? La física es la descripción, es estudiar la naturaleza, cómo se comporta la naturaleza. La matemática es una gran herramienta, es casi un lenguaje muy estricto y muy formal que nos permite describir la naturaleza bastante bien, funciona bastante bien. No quiere decir necesariamente de que sea el único, no quiere decir necesariamente de que sea perfecto, ¿no? Un poco también se traspasa ahí esta frase, ¿no? De que el papel lo aguanta todo, ¿no? El cálculo también te puede aguantar muchas cosas, ¿no? Pero el física tiene que salir a hacer experimentos y evidenciar si es que efectivamente sus predicciones eran correctas o no. Claro, Richard Feynman decía, tú me traes tu modelo y si el experimento comprueba tu modelo, está bien, pero si no comprueba, si no está de acuerdo, puede ser tú el presidente de Estados Unidos, puede ser premio Nobel, tu modelo no sirve. Exactamente, Pero exactamente. Yo creo que hay mucho valor en eso, en esa frase, o ¿no? sea que tú puedes estar pensando por qué esto, filosofando, pero si tu modelo no funciona, no funciona. Sí. Y Es también, curioso también porque nos da un punto de apoyo a la realidad, ¿no? Y algo que justamente estuve leyendo y averiguando hace poco, a veces me pongo a leer sobre temas que no son estrictamente física. Ese tema era más una investigación en el ámbito de ciencias sociales y encontraron un patrón bien interesante. Y es que a mayor coeficiente intelectual, que ya es una medida bastante sesgada de la inteligencia, pero una cierta medida, ¿no? Uno termina siendo más eficiente en usar los datos para engañarse a sí mismo. Entonces es un poco extraño porque mientras más adquirimos conocimiento y nos volvemos más inteligentes, podemos absorber más cosas. Pero si nosotros tenemos la idea de que algo se va a comportar de forma A, ser más inteligente te permite también encontrar la forma de coger los datos y hacer que cuadre con esa idea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y es uno de los valores más importantes, yo creo, de la ciencia, ¿no? Que es el escepticismo. Uno tiene que ser escéptico y uno tiene que ser el más crítico de su trabajo, ¿no? Eso es lo que siempre también comparto, porque
y tiene que socializar el trabajo, ¿no? Por eso también es importante la revisión por pares, ¿no? Claro, otro tema también en la física de la que estamos hablando es la belleza y la simplicidad, ¿no? El filósofo inglés Guillermo de Ockham dijo, si tú tienes varios modelos o teorías, la más bonita, la más simple es la verdadera, ¿no? Ajá. Suele ser, aunque ya me parece muy romántico a veces. No, Bueno, no siempre es así. ahora vamos a ver si otras preguntas por acá Ujú. que nos dicen los amigos. Para investigar mecánica cuántica, ¿se necesita altas velocidades de Internet o solo se necesita Internet veloz para la computación cuántica? Eh, No estoy seguro de comprender mucho la pregunta, ¿no? Para estudiar mecánica cuántica, o sea, uno puede estudiarla teóricamente, ¿no? Directamente de los libros. De repente se está refiriendo para hacer experimentos en mecánica cuántica. Si es para hacer experimentos, en verdad no necesitamos tampoco internet. Lo que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio de óptica cuántica son láseres con los cuales armamos unas fuentes de fotones que nos tiran pares de fotones, que son los que usamos para hacer nuestros experimentos, ¿no? Sí, parece que no está muy comprendido lo que es la cuántica, pero un experimento de cuántica necesita experimentos muy sensibles. Justamente el premio Nobel de este año dicen que se utilicen aparatos capaces de detectar señales magnéticas miles de veces más pequeñas de las que se dan en el cerebro humano. Sí, sí, de hecho también hay un tipo de microscopio, un microscopio de efecto túnel, justamente, También que es se decir, usa y que las imágenes que produce son increíbles porque lo que hace es tiene una punta muy fina y se va acercando a la superficie de un material y en esa punta hay electrones y lo que mide es básicamente el efecto túnel de esta punta cuando entra en contacto con la superficie, ¿no? Y como tienes átomos en la superficie, lo que te permite detectar ese microscopio es una resolución de átomo, átomo por átomo, y puedes ver los arreglos, ¿no? Yo estaba justamente mencionando la lattice, ¿no? Que había explicado Feynman, ¿no? Que todos los sólidos se arreglan como un cristal, así de forma periódica. Eso, gracias a justamente el efecto túnel en esta clase de microscopios, se puede evidenciar directamente. Tú puedes formar imágenes donde ves justamente como bolitas granulares, ¿no? Que son la primera capa superficial de los átomos, ¿no? Ese avance tecnológico de poder ya ver la materia a ese nivel, ¿no? Ver justamente su estructura atómica es algo revolucionario, ¿no? Realmente creo que algo sustancial de este premio Nobel es el hecho que trajo la mecánica cuántica al ámbito más cercano a la realidad, ¿no? Ya no era solamente experimentos microscópicos, cosas que no puedes ver, ¿no? Tenemos ahora System One o System 2, son computadoras cuánticas de IBM, por ejemplo, que existen, son macroscópicas y justamente te permiten preparar lo clave para hacer computación cuántica es construir estos sistemas que llaman qubits. Si en clásica tú tienes un bit que puede ser 0 y 1, un qubit es justamente la versión cuántica de ese bit, que te permite también tener superposición, decimos, de ceros y unos. Y esa superposición se puede aprovechar justamente para hacer cálculos. Este premio Nobel ha sido por la tecnología que nos permitió crear esos qubits superconductores. Que dicho sea de paso, es una de muchas tecnologías que se están investigando para el desarrollo de sistemas cuánticos, ya sea de criptografía o de computación, ¿no? Yo particularmente y muchos del grupo de óptica cuántica trabajamos específicamente no con qubits superconductores, eh, bueno, en el laboratorio no trabajamos con qubits superconductores porque se requieren equipos muy costosos. Trabajamos con fotones individuales. Pero lo que sí tenemos son estudiantes que usan las computadoras cuánticas de IBM y ahora estamos usando también una computadora cuántica de la empresa Inducontrol que tiene acá en Lima, que se ha traído una de 2 qubits de una empresa SpinQ china. Y se usan estas computadoras cuánticas de forma remota, ¿no? Eso es algo que en mi época no había, ¿no? Que pudiéramos hacer experimentos de cuántica desde tu computadora programando otros sistemas, ¿no?
Entonces, en el grupo de óptica cuántica de la Católica usamos tantos qubits superconductores, pero de forma remota, ¿no? Accediendo a los sistemas de IBM, como fotones individuales, que personalmente, y eso sí es una opinión subjetiva, creo que es una de las tecnologías que tiene mayor potencial para escalar en lo que va a ser algún día una computadora cuántica, ¿no? Ya con aplicaciones en la sociedad. Muy bien, Juan Ledesma pregunta si la teletransportación tiene que ver algo con el entrelazamiento cuántico. Sí, justamente existen lo que llaman protocolos de teletransportación o teleportación, donde lo que uno hace justamente prepara, por ejemplo, dos partículas, en este caso dos fotones, por ejemplo, y los mandamos a distintos lados y los preparamos en un estado que estén correlacionados, de cierta forma particular que llaman entrelazamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Uno lo que puede hacer es actuar sobre una de estas partículas y por medio de mediciones y siempre se necesita un canal de comunicación clásico, uno puede transportar el estado de esta partícula a esta otra partícula, ¿no? Es un protocolo de teletransportación. Y sí, el entrelazamiento es la pieza clave, la pieza sustancial que se necesita. Igual sí, ahí haría un hincapié sobre, por más de que estos protocolos de teleportación, y también hay protocolos similares para comunicación, que se pueden usar. Por más de que haya un efecto instantáneo, lo que llaman el colapso, la fusión de onda, cuando uno mide en estas dos partículas, si uno quiere aprovechar ese efecto instantáneo para comunicación, teóricamente uno siempre encuentra de que va a necesitar de todas formas un canal clásico. Entonces, igual es curioso eso, ¿no? Por más de que tengamos este colapso instantáneo en dos lugares de la función de onda de estas partículas, igual la comunicación todavía respeta el límite de la velocidad de la luz, si queremos usarla para comunicarnos, ¿no? Y eso es bastante curioso, bastante interesante. Está metido ahí directamente. Bueno, acá Carlos Guacho dice, buenas noches. Deberíamos aclararles que la computación cuántica aún es un sueño, todavía no se llega a tener resultados. Un Bueno, un usuario recibe un dato y cuando se voltea, el otro usuario tiene otro, o no. a ver, bueno, yo no diría que es un sueño. Ya existen computadoras cuánticas, ya se puede hacer computación cuántica. Ahora, es cierto, lo que sí es cierto es que no está todavía desarrollado al nivel donde se encuentren ya aplicaciones que pueden impactar a la sociedad. Aplicaciones como, por ejemplo, el diseño de moléculas. Es una de las aplicaciones más importantes, quizás de las más prometedoras que tiene el sistema de computación cuántica. Simular moléculas y diseñar fármacos, por ejemplo, que te permitan atacar cáncer, por ejemplo, atacar enfermedades de forma más efectiva. Hay perspectivas para usar computación cuántica para eso, pero todavía los sistemas no están a esa altura. También hay perspectivas, por ejemplo, para atacar un problema que le llaman la factorización de números primos, que es indispensable para los protocolos de seguridad de comunicación, la mayoría de protocolos que se usan para comunicación segura, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, cuando nos comunicamos, la información está encriptada, pero esa encriptación es vulnerable ante tecnologías cuánticas. Se podría atacar. De hecho, quizás esto es uno de los motivos por los cuales está dándose esta carrera, ¿no? Entre los distintos gobiernos, los distintos actores, eh, es que las comunicaciones que mandamos, seguro, por ejemplo, yo mando un mensaje de WhatsApp, ese mensaje va a salir de mi celular encriptado. Si alguien lo intersecta en el medio, lo puede interceptar, se lo guarda, lo copia, se lo guarda, ¿no? Pero no lo va a poder leer porque está encriptado. Bueno, hay empresas y hay gobiernos que están haciendo eso, están juntando todos los datos encriptados que pasan por el Internet, con la perspectiva de que va a llegar el día en el cual ya se puedan factorizar esos números primos con sistemas de computación cuántica lo suficientemente grandes y se puedan desencriptar todos los secretos que se han mandado, que muchos van a ser secretos de Estado, ¿no? Que se han mandado encriptados que se pensaba de que no se iba a poder desencriptar, ¿no? Entonces ya hay gente que está colectando estos datos que están pasando por el Internet a diario, ¿no? Muy bien, tenemos a
Carlos Guacho, que dice, eso que habla sobre los microscopios nuevos, me parece que lo vi en Quantum Fracture. Y qué pena que ya me olvidé, y es que no se habla mucho de estos temas. ¿Has escuchado hablar de esto? Bueno, el microscopio sí, Quantum Fracture no. Pero bueno, en verdad, el estudio de todos estos temas no es algo sencillo que se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Sí hay cosas que se pueden hacer relativamente rápido, uno puede aprender a programar esos sistemas, ¿no? Pero siempre trato de transmitir esta idea de que no es solamente cuántas horas le dediques continuamente, ¿no? Es decir, si yo me siento 1000 horas seguidas, no va a ser lo mismo de que yo haya pasado ese tiempo por varios años aprendiendo, ¿no? Es todo un proceso, un aprendizaje, ¿no? Y, y hoy en día la ventaja y la desventaja también. Hay muchos recursos en línea para aprender. Yo recomiendo en particular la documentación que tiene IBM, hay muchos libros que están disponibles. Introducción a la mecánica cuántica, por ejemplo, de Griffith es un gran libro. Hay varias información, pero también al mismo tiempo hay varias desinformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionaste hace un tiempo de esta medicina cuántica, yo lo vi también hace varios años, más de 7 años lo vi, una página web. Alguien había creado que te decía, te mostraban los papers, referenciado. Te mostraba, existe el entrelazamiento y acá tú pagas tanto y te descargas una cosa que está entrelazada y te va a curar. Ahora, sumamente cuestionable de que alguien haya hecho eso porque se notaba que había sido hecho una persona relativamente informada, ¿no? Pero es el problema también de que se abuse de esta clase de términos. Y es el problema también cuando se llega, sabes que ahora todo este avance tecnológico, todo este avance en computación cuántica, mucho viene motivado por empresas tipo startup, que son importantes para la innovación, son indispensables para la innovación, considero, pero chocan un poco con los principios que hay en la academia. Porque en la academia tú justamente tienes el principio, ¿no? Hablaba del escepticismo, no tiene que dudar sus resultados. Pero en ecosistemas de innovación como lo son los de startup, se plantea una idea que la suelen resumir en una frase que yo estoy personalmente en contra de esa frase, que se llama fake till make it, que se traduce a falséalo hasta que lo logres. Es decir, tú promete, promete, promete y después cuando recibes los fondos haces lo que prometes, pero no sabes si vas a poder hacerlo. Entonces, es un problema del choque entre estos dos mundos, ¿no? Un mundo más de estos ecosistemas de innovación, de startup, que tiene esta mentalidad, ¿no? De prototipa rápidamente, convence a los inversores, y eso choca con el mundo de la academia, ¿no? Donde se respeta bastante el escepticismo y donde hay que hacer las cosas con rigor, ¿no? Eso es, bueno, es parte de los problemas que, al menos ahorita para atacarlo, lo más importante me parece es visibilizarlos, para empezar. Bueno, bueno, vamos yendo rápido. Hay muchas preguntas, Omar, caray. Vamos a leer unas cuatro más. A Eh, ver. Juan de Dios Manuel Vargas dice, estimado doctor Ortiz, ¿qué opina sobre los beneficios que traería en un futuro la convergencia de la computación cuántica y la inteligencia artificial? Sí, es una de las cosas que, bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan. Es una de las cosas que quizás se pintan como bastante prometedoras, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y a mí me sorprendió eso, el hecho del impacto que ha tenido empresas como ChatGPT en particular, ¿no? Con su desarrollo de inteligencia artificial y a partir de ahí ha sido un boom, ¿no? de inteligencia artificial que ya está impactando en la sociedad, ¿no? Entonces, sí he escuchado y sí hay grupos que están investigando el posible uso de sistemas cuánticos para, para desarrollar sistemas tipo inteligencia artificial. Eh, Todavía está en desarrollo. No estoy completamente familiarizado con esa intersección entre esos dos mundos, pero sí sé que hay grandes perspectivas. Ahora, el tema es de que para hacer eso necesitarías ya
tener un sistema de computación cuántica funcionando. Porque la escala en la cual funciona la inteligencia artificial, es decir, la escala de datos, los volúmenes de datos, requiere que tengas mucho espacio para almacenar esa información. En computación cuántica, sí, se gana bastante espacio con esto de superposición y entrelazamiento, pero aún así, igual no se ha llegado al número de memoria, por así decirlo, como para poder encontrar aplicaciones más fáciles. Encontrar aplicaciones en inteligencia artificial está aún más lejano. Solo para hacer una idea, ahorita los sistemas de computación cuántica, como los de IBM en particular voy a hablar, ¿no? Tienen un chip con alrededor de 100, 200 qubits, si mal no recuerdo. El modelo que tenían planeado para esta época, tienen un timeline. El modelo que tenían planeado para esta época tenía ya más de 1000 qubits. Pero ¿qué pasó? El modelo de más de 1000 qubits, ese chip no funcionó muy bien. Entonces se han quedado en el de menos qubits para hacerlo trabajar mejor. Estamos en 100, 1000, quizás alguno ahí va a llegar a 10.000. No es claro cuántos se necesitan para hacer computación cuántica ya con aplicaciones, pero los estimados suelen estar alrededor de 1 millón de qubits. Y estamos lejos todavía de eso. Y hay problemas técnicos para eso. Ahora, hay distintas alternativas que se pueden abordar para solucionar eso. Bueno, uno es usar otra tecnología, no solamente qubits superconductores, porque dicho sea de paso, los qubits superconductores, que justamente son los que se originaron a raíz de este premio Nobel, el trabajo de este premio Nobel, requieren temperaturas muy, muy bajas. Estamos hablando del orden de decenas de milikelvin, ¿no? Nosotros estamos temperatura de los 0 es 273 grados Kelvin, perdón, no son grados, 273 Kelvin. Pero para trabajar con sistemas de computación cuántica de qubits superconductores se necesitan temperaturas del orden de decenas de milikelvin. Entonces, cuando ven ahora una foto, por ejemplo, de los sistemas, el System One, por ejemplo, que es la computadora cuántica de IBM, o el System 2, se ve como si fuera una habitación, como estas computadoras antiguas, ¿no? Gigante. Pero el 99% de eso es un Sí, refrigerador de dilución para llegar a esas temperaturas. sí, pues eh, Todo son me hace, etapas para ir bajando la temperatura. Y el chip está ahí chiquito, me hace metido. recordar eso de algunos personajes que quieren guardar su esperma para el futuro. Esperma tan pequeñito y tremendo aparato para guardar a la temperatura adecuada. Algo así. Por eso Bueno, también yo siempre hago hincapié de que la tecnología que va a permitir la existencia de sistemas de computación cuántica, tecnologías cuánticas, todavía no es claro cuál va a ser, ¿no? Porque hay distintas tecnologías que están investigando. Una es la de qubits superconductores, que de hecho es por la cual la que tuvo un gran primer despegue y ahorita está todavía en el problema de cómo escalamos esto sin perder el comportamiento correcto de estos chips, ¿no? Pero hay otras también. Hay una empresa que de Continuum se llama, si mal no recuerdo, cambió, era IonQ, ya cambió de nombre, que usa átomos atrapados. Hace trampas donde agarra átomo tras átomo y las interacciones, los qubits, son estados en esos átomos. Hay otra empresa, por ejemplo, que se llama Quantum, que lo que usa son fotones individuales. Eso es lo que yo también trabajo y donde veo también grandes perspectivas, ¿no? Pero no es claro cuál va a ser. Y probablemente al fin y al cabo sea una mezcla de todos, ¿no? Siempre cuando cuento esto recuerdo el concepto de cuando uno programa y uno tiene un error en programación, uno dice que tiene un bug. La traducción de eso es insecto. Y es curioso que esa traducción se haya quedado, porque esa traducción viene de las primeras computadoras que funcionaban con sus bits, eran tubos de vacío. ¿Y qué es lo que pasaba? A veces una polilla se metía al tubo y te malograba el bit donde estás almacenando la información. Entonces, literalmente tú corrías tu programa en esas computadoras y fallaba porque tenía un insecto literalmente en la computadora y estaba malogrando el código. Ahora, hoy en día las computadoras que tenemos, ninguna funciona con tubos de vacío, ninguna ocupa una habitación, ¿no? Es porque esa tecnología no fue la que al final terminó siendo la que creció y pudo cumplir con la demanda de estos sistemas, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en esos tiempos de las primeras computadoras cuánticas. Todavía hay un camino por recorrer. perfecto. Bueno,
La pregunta aquí, yo no comprendo muy bien esto. Dice, pregunta al invitado, ¿qué opina de los mayoranas de los que habló Microsoft? ¿Pi- Ah, ¿Piensa que es un cuento o hay algo de cierto? hay algo de cierto en los qubits que están trabajando, en los sistemas cuánticos que están trabajando Microsoft. Lo que no es tan cierto es lo que pasó después. Sacaron una publicación sobre la demostración de estos, se llaman qubits topológicos, un tipo de qubit bien particular que es más robusto, por así decirlo, es más resiliente ante los problemas que suelen abordar estos sistemas cuánticos. El tema es que la demostración fue casi una prueba de principio, una prueba de que se comportaba como esperaríamos que se comporte para tener un qubit. Pero se armó un teléfono malogrado entre la publicación del artículo científico y lo que se publicó para los medios, ¿no? Y ahí se armó un teléfono malogrado de medio a medio, donde ya decían, hemos encontrado la panacea, ¿no? Y esto es el futuro y de todas formas. El tema es de que hay muchas tecnologías, esta carrera está, en verdad es muy interesante, es complicado mantenerse al día con todos los avances que están habiendo en los distintos frentes, porque son frentes bien distintos, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, con fotónica, con fotones individuales. Pero es otro mundo el que hay con qubits superconductores y es otro mundo el que hay con iones atrapados. Ahora, todos tienen cuántica y están relacionados, igual el circuito cuántico lo puedes armar en todos, ¿no? Pero comprender el detalle de cada uno, por qué uno es mejor que el otro, requiere conocer a cabalidad todas estas áreas, ¿no? Que es bien amplio, es complicado, ¿no? Por eso también hay un avance de distintas comunidades, ¿no? Y cada comunidad avanza con su tecnología, ¿no? Google con sus qubits superconductores. Sí, cuánto con fotones, ¿no? Y continuum con iones atrapados. Muy bien, no vamos a torturarte más con preguntas, pero voy a cumplir con leer algunas para que se Encantado. queden en tu pensamiento y de repente en algún momento con un mensaje haces un resumen de las preguntas. Ujú. Dice Alejandro Guerra, dice, la física teórica es alucinante, pero con la administración podemos administrar mejor nuestros recursos. ¿Seremos capaces de mejorar nuestra administración en el Perú? Claro, la ciencia puede ayudar, basta con tener una transformación digital y se resolverían muchísimos problemas. Carlos Guacho dice sobre su respuesta de la teletransportación, tendría que existir un clon de un humano en otro lado y solo cambiaría su estado de ánimo. No, bueno, no vamos a hablar de eso ya, ese es un poco esotérico, por favor. No tiene mucho que ver con el tema. Bueno, haría un comentario, ¿no? Teleportación en sí es es que nosotros, imaginemos el caso exagerado, ¿no? Se pudiera teleportar una persona, que no digo que se pueda hacer, pero imaginemos eso. Lo que necesitarías es, porque cada uno está compuesto por un montón de átomos, ¿no? Todos esos átomos están en ciertos estados, en un estado que llamémosle ahora Omar, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer si quieres teletransportar una persona, tendrías que tener un sistema con átomos del mismo tipo y que tú puedas ponerlo todos en el mismo estado que está ahora Omar, por ejemplo, en este caso en particular. Claro, Eso está muy lejos todavía. Todavía los protocolos de teleportación trabajan con qubits o pares de qubits. Es todavía algo por explorar, ¿no? claro. Digamos, en términos sencillos, se transporta la información digamos, un átomo a otro átomo, pero Exacto. la cantidad de átomos que tiene el cuerpo humano, Sí. pues, es Sí, no, es enorme, ¿no? Y ahí curioso demasiado. porque había una serie famosa, creo yo, que es responsable también de que hay un incremento en el número de gente que estudia física hoy en día, que es esta The Big Bang Theory, donde había un personaje, ¿no? Que es Sheldon Cooper, uno de los científicos, que justamente le pregunta si utilizaría teleportación y le dicen no, porque eso sería matarme a mí aquí y hacer que aparezca otro igualito en otro lado, pero yo estaría muerto aquí, ¿no? Y al menos los cálculos están de acuerdo con lo que dice, ¿no? Sería eso, ¿no? El resto del mundo no se daría cuenta, ¿no? Pero yo creo que
yo no estaría aquí si me transportan. Carlos Guache dice lo que existe en qubits, pero en sí una computadora todavía no. Se ha hecho pruebas, pero aún falta. Hasta la programación cuántica sería muy diferente. No, Alejandro, sí, sí hay computadoras cuánticas. Hay. Solo un comentario porque si tú vas a Google y pones IBM Quantum Composer como compositor cuántico, te permite acceder a una plataforma donde puedes armar circuitos cuánticos, ¿no? Y ellos tienen chips donde se puede trabajar, ¿no? O sea, sistemas de computación cuántica sí existen, solamente de que todavía están en pininos, todavía tienen fuentes de errores, pero ya se pueden hacer ciertos cálculos, ¿no? estamos en pañales un poco, digamos. En pañales, sí. Alejandro Guerra dice la física cuántica, ¿cómo nos puede ayudar a vivir mejor como sociedad en el 2025? Bueno, eso ya sería otro tema. Gran Bueno, pregunta, pero no va a estar para el 2025. Sí puede ayudar. Principalmente, principales impactos, fármacos, desarrollo de fármacos. Yo creo que es una de las cosas que más potenciales tiene, ¿no? Diseñar moléculas de forma eficiente. aquí la gente que se está poniendo esotérica dice, podemos innovar, dice Alejandro, los gobiernos desde la física cuántica, hay experimentos. Carlos Guacho dice, ¿qué piensa sobre el chip de Majorana del que habló ya lo más o menos ha dicho, ¿no? Microsoft, Sí. hay algo de cierto. Bueno, después señala, bueno, dice José Luis Crespo Cepeda, tiene un canal en YouTube, Quantum Fracture, muy, Ah, muy interesante. Bueno, es una lo información. buscaré, lo buscaré. Y dice, me perdí el inicio de la entrevista, ya lo veré. Qué bueno saber que tocan estos temas en el Perú. Hay tanto que preguntar y conocer. Gracias, que se vayan todos y tal vez, bueno, ya se mete en política, es- Pero apropiado para el momento. y tal vez no pueda gobernar con IA. Carlos Guacho dice, sí, recuerdo que buena referencia. Larga vida, señor Sheldon Cooper. Ah, bueno, está hablando. Así Muy es, bien. así es. Gracias, estimado Omar. Gracias, amigos. No se olviden hacer like. Sí, Suscríbanse si no lo han hecho, compartan este video con otros amigos y francamente ya lo dijimos acá, la ciencia puede resolver muchísimos problemas de los que estamos atravesando, solamente que los políticos no son científicos, más de la mitad son abogados y de la universidad, cuatro de ellos son de la Inca Garcilaso La Vega, que está sin licenciamiento, de modo que la calidad del gobierno deja mucho que desear y sobre todo el Congreso que ha sostenido este gobierno para firmarle todos sus decretos, todo lo que querían y ahora hipócritamente quieren deshacerse de la señora que ha sido creación de ellos. Bueno, muchas gracias amigos. coincido, Gracias, coincido. Omar. Muchas Hasta el gracias. próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.